Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que están aquí, a los que están más lejos, pero igual presentes. Es un gusto, es un honor tener aquí esta presentación de este libro, Políticas de Nacionalidad. Y bueno, sobre todo también es un gusto tener tanto a Pilar, a Fernando, a Daniela y un poco más a la distancia a Pablo. Creo que es como decíamos recién, ¿no? Justamente es un momento medio complicado para el país, para la ciencia, pero bueno, seguimos con entusiasmo, seguimos con mucha alegría también haciendo lo que sabemos hacer, que en fin, por ahora es lo que podemos seguir haciendo para, en fin, para sentirnos contentos, para aportar algo también a la sociedad. Así que bueno, los dejo aquí y bueno. Yo no sé cómo va a ser el orden, en todo caso, Noemí va a ser la maestra de ceremonias aquí. Muchas gracias. Empezarán ustedes un poco. No, yo tampoco. Sí, bueno, quería también en nombre del programa Historia Argentina agradecer a Fernando por su participación. Nos honra que esté acá. Fue durante muchos años investigador de la casa, profesor de teoría e historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente es el presidente de la Academia Nacional de la Historia. Así que muchas gracias. Y también la presencia, obviamente, de una de las autoras, Pilar González Bernardo, las coordinadoras del libro, junto con Pablo Yankelevich, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, que también nos honra con su presencia, y una de las autoras del libro, que es Daniela Gleiser, de México, investigadora de la UNAM, que está también presente con nosotros. Así que, bueno, los dejo para que se organicen ustedes en el orden. Bueno, yo voy a Pilar, poner si porque querés. Fernando me Sí. intimó a que empiece, así que... Porque ellos no han leído el libro, así les contás un poco de qué va el libro. Ah, bueno, no, les cuento un poco y después, Pablo, ¿vos querés empezar? No, 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 no. Primero los que están en modo real, luego en modo virtual. Bueno, primero yo quiero agradecer sinceramente a Fernando, gran amigo, pero sobre todo un gran historiador y quien realmente abrió y permitió un desarrollo importante e internacionalmente reconocido de la historia de las migraciones a partir de los años 80. eh, eh, y espero que la lectura del libro lo haya convencido que todavía hay cosas que decir, porque no estaba, tenía un sentimiento de un campo un poco agotado. Eh, y agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Es un libro que espero que pueda circular en Argentina. Es un libro que fue publicado por el Colegio de México y que coordinamos con Pablo. Es producto de una serie de encuentros, entre otros un congreso de AILA justamente, en donde, digamos, con Pablo trabajamos cosas similares, veníamos por ahí con interrogaciones diferentes, pero nos convertimos en este tema. Otra cosa que quería decir es que el libro voluntariamente asoció a historiadores y cientistas políticos, y fue realmente intencional por las razones que yo les evoqué antes, es decir, que había, digamos, en este giro global de las ciencias sociales, un interés particular por lo que se llama el transnacionalismo político, por la cuestión justamente de estas de ciudadanías flexibles, la doble pertenencia, los portadores de varios pasaportes. Entonces, estas cuestiones estaban en la agenda de las ciencias sociales, que trabajaban la situación actual. Y en general, estos análisis tendían a oponer esta fluidez y la movilidad, a contraponerlo a un modelo anterior que la globalización estaría rompiendo de alguna manera un sistema
de ciudadanía nacional muy neto. Entonces, nos pareció importante justamente establecer un espacio de diálogo y ver un poco la temporalidad de estas cosas que las ciencias sociales, en particular politólogos, sociólogos, estaban analizando en la actualidad. Entonces ese es ¿cómo decir? El espíritu un poco del libro, que es un libro que analiza, y lo decimos en la introducción, al mismo tiempo casos nacionales, en particular México y Argentina, y mucho más México que Argentina, por las razones que evocamos antes, es decir, que es un campo mucho más trabajado en México que en Argentina, el de la nacionalidad, ¿no? No digo de la ciudadanía, ha sido muy bien trabajado. Y al mismo tiempo de una comparación diacrónica entre pasado y presente. Y no sé qué otra cosa, bueno, en general, como a quienes no sé si lo han leído, hay muchos trabajos contemporáneos sobre las prácticas de doble nacionalidad, justamente esto que hablábamos anteriormente, cuando la doble nacionalidad deja de ser un delito que los juristas califican de bigamia y pasa a ser una posibilidad, ya sea legal o autorizada, o por omisión, como es en el caso argentino, como la nacionalidad argentina no se pierde, se adquiere en otras, pero no se pierde la Argentina. Entonces, dar cuenta de ese fenómeno, tratar de explicar cómo se fue planteando a lo largo del tiempo, pero obviamente como es un tema que es emergente, no, digamos, el libro no fue pensado primero y fuimos a buscar a los colegas que estaban trabajando ese tema, más bien tratamos de incentivar o atraer colegas que estaban trabajando cosas similares y asociarlos a este debate. Yo creo que es todo lo que puedo decir. La pregunta que hizo el libro también es si hay una especificidad latinoamericana en esta cuestión, que nos parecía importante pensarla. Entonces, cada uno de los trabajos de alguna manera responde a esta cuestión. Y bueno, no sé si Pablo, ¿querés decir algo más Sí. sobre el origen del libro? Sí, no, solo unas poquitas cosas más. Bueno, para empezar, muchísimas gracias al instituto por la acogida y esta presentación, y en particular a Fernando, queridísimo amigo y reconocidísimo especialista en estas cosas. Por lo tanto, su mirada y seguramente su mirada crítica alimentará alguna conversación que pretendemos abrir con este libro. Es curioso, pero lo primero que habría que preguntarse es por qué diablos en la historiografía latinoamericana la nacionalidad, no la ciudadanía, ocupa un lugar tan marginal. En sociedades, algunas de ellas constituidas de manera central sobre la base de oleadas migratorias. Esa es una primera cuestión, que aquellos que entramos a esto nos encontramos con prácticamente un enorme vacío historiográfico. Mucho trabajo en el territorio del derecho, de la jurisprudencia sobre esto, pero muy poco trabajo de base con investigación histórica. Bueno, no vamos a contar por qué yo entré a esto en México y junto con Daniela, ni tampoco por qué lo hizo Pilar. Pero lo cierto es de que este libro da cuenta de ese escaso trabajo existente, ¿sí? De una preocupación mucho más instalada en nuestro presente, desde la ciencia política, las relaciones internacionales, la sociología, frente a los fenómenos de
múltiples nacionalidades, que es una característica de nuestros tiempos, frente a una escasa densidad historiográfica para estos mismos problemas. Y hasta donde nosotros llevamos avanzados es solo en el caso argentino, que lo representa Pilar, y en el caso mexicano, donde hicimos algunos avances, Daniela y yo, hay poquito trabajo histórico. En el resto de los otros países prácticamente no hay nada, porque no hay trabajo de base con los expedientes. Los expedientes de naturalización no sabemos, ni siquiera tenemos idea de cuántos fueron, ni cuánto demoraron, ni por qué lo hicieron, etc. Entonces, es una especie de invitación, el libro, a continuar explorando un territorio que creo que vale la pena, porque las sorpresas que seguramente ustedes conversaron en un seminario, creo que previo a esta reunión, y las sorpresas que muestra este libro, va a llamar la atención poderosamente. ¿Sí? Curiosamente, un país que nosotros creíamos con Daniela absolutamente cerrado a la nacionalidad, al otorgamiento de la nacionalidad, con una cantidad de trabas hasta la fecha, comparativamente, por lo menos con el caso argentino, no lo es tanto, curiosamente. Y sobre esto, digamos, abordan algunos de los trabajos que encontramos, que reunimos, perdón, en este libro, y que, como decía Pilar, de manera muy explícita, abrimos el panorama con colegas que están trabajando problemas muy, muy actuales, de doble, triple o múltiple nacionalidad en el contexto latinoamericano. Hasta aquí yo diría algunas cosas. Bueno, Fernando. ¿Cómo que yo? Sí, vas vos y después nosotros nos preparamos. No pasa nada. El otro día en la academia dije que yo ya había llegado al punto de Leibniz. Leibniz y Dilthey, porque Dilthey repite a Leibniz. Así que ya Perdón, Fernando, si podrías acercarte al micrófono. no, digo que yo ya había llegado casi al punto de Leibniz o de Dilthey, que repite eso, que ya casi todo me parece bien. Así que no tengo, alguna cosa voy a decir para justificar mi tradición, digamos, pero bueno, me parece un libro muy interesante, primero, eso, y lo digo en serio, no digo porque los conozca. Es un libro que propone, a ver, yo elegí 3 palabras, o 4 se puede poner: larga duración, transnacional, transdisciplinar y latinoamericano. Y es más, como lo dijo Pilar, a la problematización de una, que me parece mucho mejor, de una especificidad latinoamericana. Admito el carácter transdisciplinar, me parece uno de los puntos fuertes del libro, y el carácter latinoamericano como objeto. Pero esto, en tanto, hay algunos trabajos. Hay 3 trabajos que proponen un enfoque latinoamericano, uno que propone uno sudamericano, 3 sobre México y uno sobre Argentina. Yo tengo algunas dudas sobre si estos son enfoques transnacionales o son enfoques comparativos, que son 2 cosas distintas. Yo recuerdo una anécdota de Darnton. Una vez un amigo y colega le preguntó a Darnton por qué lo citaba siempre a Geertz. Y Darnton dijo: porque así te dan una beca. Y esto pasa con el transnacionalismo. Se cita transnacionalismo, no hay casi proyecto que no tenga la palabra transnacionalismo, porque los evaluadores esperan enfoques transnacionales. Yo no lo sé, eso lo definen ustedes. Yo lo veo más como no todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, el de Pilar no, pero el de Pilar sí me parece que es un trabajo que tiene sus dimensiones transnacionales, pero muchos me parece que son más bien o trabajos
de reflexión sobre un propio caso o trabajos comparativos, esto pasa acá, esto pasa allá, etcétera, etcétera. Mejor, prefiero el comparativismo internacional, pero de todas formas era... Segunda duda, un enfoque de larga duración. No me quiero agarrar a las palabras, pero primero diría que el problema podría verse, no por supuesto quizás para el caso latinoamericano, podría verse en una perspectiva mucho más larga. ¿Eh? Eh, y más larga que la que suele proponer la historiografía francesa. Yo no estudié esto, pero sí la gran noción de exilio. Y la noción de exilio que definía, por ejemplo, cuáles eran las condiciones de pérdida de la ciudadanía en Roma, incluía distintos grados, uno perdía ciertos derechos y no otros, implicaba que quisiéramos llamarlo como lo quisiéramos llamar, ahí había una serie de derechos asociados a un Estado, digamos así, y aún en el caso medieval, siempre está el famoso caso de Dante, ¿no? Recontraestudiado desde el punto de vista de cuáles eran sus... qué era lo que él había perdido, cómo se vinculaba esto con la propiedad, con la posibilidad de testear. O sea, hay toda una literatura premoderna, digamos. Así como hay tematizaciones de la idea nacional que no son francesas, que son sobre todo anglosajonas. Pienso en Anthony Smith, que hacen una genealogía de las naciones que es bastante más larga que la genealogía que hace arrancar la nación. Yo mismo sigo la genealogía francesa, claro, hace surgir eso en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, larga duración. Esto es una consideración general totalmente discutible. Menos discutible es, me parece así, no solo la nación, sino el nacionalismo, un fenómeno más antiguo. Y ustedes me dirán, ¿cambian los sentidos? Yo les digo sí, pero también cambian entre 1810 y 2010. O sea, lo que vale hacia atrás también vale hacia adelante. Digo porque el libro de ustedes va de 1810, no a 2010, a 2020, a hoy prácticamente. Sin ir tan atrás y admitiendo una cronología más corta dentro de la larga duración, los autores nos proponen un enfoque de larga duración, pero que incluyen trabajos que van desde fines del mundo colonial hasta el presente, salvo porque no existe en ellos una secuencia argumental o analítica en torno a un problema. Uno dice larga duración, dice, qué sé yo, dice, bueno, lo que hacía Brodel, ¿no? La relación con el espacio, porque es un problema de larga duración, es un problema. Acá lo que me parece hay otra cosa, hay más que un enfoque de larga duración, distintos enfoques sobre el problema a lo largo del tiempo, pero que no constituyen, en mi opinión, como es inevitable en casi todos estos casos, una unidad. Por ejemplo, hay dos artículos que miran esto como un tiempo se llamaba, o que incluyen miradas de lo que un tiempo se llamaba desde abajo, y que hoy se podría llamar desde las personas corrientes. Gleiser utiliza, es fascinante, esos expedientes de las personas que dirigen a una repartición del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que es, ¿no? Para conocer su propia nacionalidad. Esto es fantástico, da para una discusión sobre cosas que ya se han discutido, pero que esto agrega una línea de argumentación muy fuerte sobre el problema de las identidades en el siglo XIX. Y no es solo lo que decía José Carlos, que aprovecho para recordarlo aquí, sobre el origen de los argentinos, sino sobre quién era qué cosa, ¿no? O sea, una especie de Martín Guerre que sobrevivía en el siglo XIX, me parece. Creo que era Maupassant, ¿no? Que decía que no había que buscar a los indígenas de Fenimore Cooper allá en América, sino que estaban ahí en Bretaña. Queriendo decir que en la misma sociedad había personas en distintas eras, en distintas épocas, etc. Y
no sé cuánto dura estos consensos, porque yo las cosas que conozco ya son viejas y cambian. La idea de que hay construcciones, no estoy hablando de dimensión jurídica, pero estoy hablando sí de la dimensión, digamos así, identitaria, que tiene que ver con la dimensión jurídica, porque si metemos la dimensión jurídica y sacamos la dimensión identitaria, hacemos la operación contraria que se hacía antes, que se metía la operación identitaria y se sacaba la dimensión jurídica. Entonces, ¿cómo uno puede de algún modo hacer interactuar lo social con lo jurídico, digamos así, sin que una cosa, y lo político, y otra serie de cosas? El punto es, ¿cómo se definía la nacionalidad uruguaya? Después voy a citar la Constitución de 1830. ¿Cómo se definía? ¿Qué sé yo? Ellos sabían. ¿Quiénes estaban adentro y fuera de una nacionalidad? Más allá de papeles. Tenían papeles. Y acá el problema es que nosotros también deberíamos, lo trato un poquito más adelante, tematizar el problema del Estado. ¿Qué Estado? ¿Un Estado que hace qué cosa? No, es, eh, ¿qué tiene qué capacidades, digamos así? Bueno, pero esto fue una desviación. El de Gleiser nos introduce una perspectiva que no es ya la perspectiva del burócrata, del Estado, sino también la perspectiva de las personas corrientes. Entonces, esa perspectiva de las personas corrientes problematiza de otro modo el problema de esas categorías jurídicas que son usadas, no útiles. Las personas corrientes utilizan las categorías jurídicas de algún modo o de otro. Y también el de Arpaz sobre el turismo de parto. El título es extraordinario, turismo de parto, las mexicanas que van a parir a Estados Unidos para obtener la nacionalidad para sus hijas o hijas, en este caso con la utilización de... ¿Cómo? La rusa. No, es que yo no me entero porque no leo el diario, porque mi médico me lo ha prohibido leer el diario. Entonces, no. Bueno, fuentes orales. Entonces tenemos ahí, esto le da una riqueza al libro, pero esa riqueza es la riqueza que puede plantearse como un mosaico o un caleidoscopio, en el cual el problema es visto de distintos ángulos en distintos momentos. Entonces, me parece a mí, lo mismo con el análisis de las políticas estatales. Tenemos, por un lado, análisis de dimensiones jurídicas formales, pero también tenemos análisis de esas dimensiones que son, bueno, no solo interesantes, sino más difíciles de trabajar, que es el bosque de las disposiciones administrativas y todo ese tipo de cosas que distorsionan, condicionan, etcétera, etcétera, lo que aparece en un marco jurídico claro y distinto, que es el que toman en general los juristas. Porque los juristas no se mojan las manos, no van a ir a ver el conjunto de papeles que generaban este tipo de fenómenos. Entonces aquí tenemos miradas desde las personas corrientes, miradas del Estado, miradas desde distintos niveles del Estado, pero no es que una de esas es privilegiada como una secuencia. Entonces, ¿cómo se ve esto desde 1810? En ese sentido, lo digo. A mí me parece que no es es un trabajo que se despliega en un arco temporal largo, me parece, más que un trabajo en la longue durée, digamos así, o que pudiera plantearse en ese sentido. Creo que es la riqueza del libro. Se llama poliédrico, si queremos ver que enfoca distintas facetas de un mismo problema en distintos momentos, dentro de un espacio vasto que llamamos Latinoamérica, pero no de modo secuencial. Y siempre acá uno puede decir, esto es como un balizamiento. Puede tener una fundamentación teórica, que la fundamentación teórica sería que la realidad es discontinua y no continua. Y si es discontinua, no tiene sentido proponer síntesis de cosas que son discontinuas. Igual yo creo que las síntesis no sirven para nada. Las síntesis son una
yo he hecho, soy el primer pecador, pero quiero decir, son un compilado de cosas siempre incompleto que postulan una unidad que es en general una unidad anterior a la investigación, no posterior a la investigación. Entonces uno puede decir que acá uno en estos casos hace esta pregunta, mala, conservo maldad, pregunta mala. ¿Por qué estos casos y no otros? Y eso todos sabemos la respuesta porque estamos en el gremio. Entonces no hay que decir. Pero en eso de que por qué estos casos que no otros tiene la justificación si yo digo, bueno, yo no quiero conocer la totalidad de casos, quiero plantear una serie de problemas. Entonces, al plantear una serie de problemas, elijo distintos casos y a lo largo del tiempo, quizás para una argumentación que yo extraño un poquito, que es la argumentación de una dinámica en la temporalidad de algunos de estos fenómenos, en la temporalidad larga que ustedes proponen, pero de todas maneras, mirando los textos, uno encuentra, uno mismo como lector encuentra, más allá de lo que digan ellos en el prólogo, discontinuidades y continuidades. Campo de posibilidades, llamaría eso, esto. Y no me voy a meter contra la historia global porque ya lo he hecho demasiadas veces, así que creo que siempre es así. El problema de los territorios vastos es que las personas dominan, y no nosotros, supramañana, dominan de manera distinta unos territorios de otros. Y cuando hablamos de Latinoamérica, es eso. Para mí Latinoamérica, yo me alejo de Uruguay y Brasil, después es una tierra incógnita, yo qué sé. ¿Será igual? ¿No será igual? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro tema sobre el cual me quiero detener. Dicho esto, algunos problemas generales y algunos puntos específicos. Estado. La palabra más usada en el libro es Estado. 388 veces. 380 veces. Es el pedido de enviar PDF. Bueno. Si no, no lo hubiese sacado. No, claro. La palabra ciudadanía, 200 veces. O sea que hay un énfasis claramente en estados y políticas públicas. Pero no excluyente, pero hay un énfasis. Ahora, aquí viene el problema. La noción Estado, que está 380 veces, es usada por los autores del mismo modo. Entonces ahí yo extraño la definición de Estado. Y yo creo que bueno, esto es como una especie de Weber básico. Hay diferentes tipos de Estado, basados en distintas formas de dominación. Y acá no estoy pensando el Estado es el representante de la clase burguesa, esas cosas ya no se usan más. Estoy pensando más bien que cuando nosotros pensamos solamente en el territorio nuestro, pensamos en lógicas jurídicas independientemente de si los sistemas de dominación son sistemas de dominación, por ejemplo, patriarcales, que están basados en la tradición, si son carismáticos, basados en el caudillismo, y ahí siempre me acuerdo del libro de Valigny y Lance sobre el socialismo democrático, todos los papeles y esos extraordinarios libros. Todos los papeles esos del siglo XIX eran papeles que no tenían ningún valor, ninguna importancia. Lo único que tenía importancia era el caudillo. Y acá enfrente, en el Uruguay, Pibel Devoto, que no era pariente, dijo, distinguía el Uruguay, no unitarios y federales, distinguía caudillos y doctores, que era toda una idea, ¿no? Los doctores, por un lado, que hacían papelitos, y los caudillos que hacían hechos. Entonces, en relación con esto, los papeles que nosotros encontramos son papeles sobre los cuales podemos preguntarnos qué quiere decir ese papel, qué quiere decir, más allá de lo que dice el papel. Entonces, si tenemos distintos tipos de Estado, el cesarismo democrático es el libro de... Sí, que yo, la verdad que lo descubrí por mi amigo Altamirano, pero yo no lo había leído. Se me dijo, para ver un autor insospechado, ¿no? Como podía ser Altamirano.
la ley sustituida por la voluntad del caudillo. Desde luego que esto podría verse de otro modo si, como intentábamos hacer hace años, distinguíamos entre ordenamiento jurídico, selva administrativa de disposiciones, circulares, memos, disposiciones verbales. Y yo me acuerdo de eso me porté bien, un congreso de los tantos que me invitó Pilar, porque el último me porté mal y no me invitó más. Digo, es la última vez que te invito. Bueno, me porté mal diciendo que era una porquería las cosas que estaba escuchando. Entonces, simplemente eso. Entonces, me expulsaron de París 7, no he podido volver nunca. Había una ponencia que se llamaba La migración au guichet. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La política. La política, sí, claro, la persona viene y llega a un control. Y ahí depende de la persona que está en el control. Puedo contar otra anécdota, yo cuento chistes ya nada más. Otra anécdota. Fuimos una vez a un congreso, Panettieri, Romero y yo, hace muchísimos años, qué sé yo cuántos años. Congreso sobre movimiento obrero, inmigración, no me acuerdo. A Panettieri casi no lo dejan pasar, lo retuvieron y lo llevaron a... ¿Por qué? Porque Panettieri, no sé si se acuerdan de Panettieri. Panettieri se vestía mal, era un hombre... Entonces, simplemente la legislación era la misma, estábamos en la misma fila, pero a uno una cosa, a otro cosa. Yo creo que los usos también son los usos que hace la administración de un Estado de determinados problemas. Las relaciones cara a cara, los contactos, etcétera, etcétera. Pero esto es difícil de hacer, lleva mucho tiempo, etcétera, etcétera. O sea, porque yo digo, bienvenida sea la recuperación de la dimensión jurídica que habíamos olvidado, pero siempre y cuando no pensemos en ella como un elemento aislado de un contexto que la produce y le da sentido. Pues sí, sin el contexto, y nunca olvidaremos, creo que ustedes lo conocen, no se lo estoy enseñando, la diferencia sobre la cual tanta gente trabajó, la Cheruti, por ejemplo, entre normas y prácticas. Y entonces ahí también hay un juego importante. Desde luego aquí en muchos casos se trata de poner en diversos momentos en el tiempo las disposiciones legales con determinadas situaciones generales. Y acá el tema es, un tema que surge el libro es, y acá yo aprendí muchísimo, ius soli y ius sanguinis. Pues acá hay una complejización de algo que siempre fue tratado de manera bastante simplificada. Yo voy a tratar de hacerlo más complicado, un poquito más, si puedo. Sobre el que volveré y sobre lo que dicen muchas cosas iluminadoras en este libro, pero se lo dice, en tanto se dice, bueno, ius soli y ius sanguinis. ¿Por qué? Por ejemplo, hay necesidades demográficas, hay necesidades bélicas o de amenazas bélicas, o ideas de amenaza, etcétera, etcétera, que tienen una influencia en una noción o en otro, por ejemplo, percibir a los extranjeros en el país como quinta columna de posibles, y que creo que acá también funcionó, no solo en México, creo, ¿no? Entonces, yo creo que por muchas razones sobre este tema, a mí me interesaron mucho, sea el trabajo de Pilar por algunas razones, sea el trabajo de Pablo por otras. Porque me parece que colocan los debates sobre la naturalización en contextos políticos específicos. En el caso de Pilar, ella los conoce muy bien, y todavía más allá, yo ese más allá hubiera querido ir más allá todavía, que son las dimensiones ideológicas, que no son uniformes. Pues si no tenemos el Estado es el Estado, por otro lado, no hace cosas, ¿no? Los seres inanimados no hacen cosas, personas hacen cosas. Pero como si el Estado fuera un actor neutro. Y uniforme. Y en cambio, bueno, como podemos apreciar, el actor son una serie de energúmenos, por ejemplo, que se apoderan del aparato del Estado y hacen cosas y hacen una serie de cosas. Eso no puede escindir a eso que llamamos Estado, para todo el Estado, etcétera, etcétera, de los actores que
Y ahí es donde yo creo que la política juega un papel importante y, por supuesto, la ideología que está, pero no siempre, no siempre claramente, detrás de esos proyectos políticos también. Y entonces yo veo en Pilar ahí, bueno, ella conoce muy bien eso, ¿no? Esa reconstrucción del problema de la nacionalidad en el debate entre Buenos Aires y la Confederación, las estrategias alberdianas, o el debate, que yo no lo conocía, entre Carlos Calvo y Amancio Alcorta, que ahí sí hay un enfoque transnacional, porque vos ponés este debate en relación con el Institut de Droit Internacional. Entonces ahora sí, acá hay una discusión de unos fulanos acá, que son nadie, porque acá casi nadie era nadie, con unas personas que eran más, que tenían más prestigio y seguramente más conocimiento, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un tema, sí, que podemos definir, yo creo que claramente como transnacional. Si no, acá un pequeño punto a pro domo sua. No es tan así que no se había hecho nada. No es tan así. Sobre el tema de la naturalización. Ustedes citan un trabajo, donde yo recuerdo que es el de Bertoni. No, pero está el trabajo que no voy a hacer juicio de valor. El trabajo de Rómulo Gandolfo, que es un trabajo muy importante, que es un trabajo sobre que toma en un periodo toda la discusión antes del 80 y después del 80 en torno a la naturalización, siguiendo los debates parlamentarios y una serie de cosas, y después vas a contestar. Y que yo creo ve ese problema y todavía tenemos trabajos que yo creo que son con expedientes sobre Lisandro de la Torre, la Liga del Sur y procesos de adquisición de la ciudadanía en Rosario para juntar votos. Yo creo que hay más, un poquito hay, digamos. Puede ser que las palabras que se usaran no fuesen las mismas, no importa si las palabras eran las mismas, sino que lo que aquí se intentaba, y hay mucho sobre Brasil, sobre la ley de 1889, y hay no solo trabajos brasileños, sino que hay trabajos europeos. ¿Se acuerdan que es la ley que hizo Manu Militari brasileños a todos los extranjeros que estaban en el territorio y generó una serie de conflictos con las potencias europeas, sobre todo las potencias europeas que tenían, algunas eran potencias medianas, que tenían... No, ¿por qué digo lo de Gandolfo? ¿Por qué vino ese pánico por naturalizar? Porque coincide con el gobierno Crispi en Italia. Y el gobierno Crispi en Italia era un gobierno proactivo hacia sus connacionales, un gobierno... Terminaron en Etiopía y ni siquiera pudieron con Etiopía, pero quiero decir, era un gobierno con unas fantasías imperiales, etcétera, etcétera, y ya se había dicho, son pocas cosas que me acuerdo, que la Argentina era la Australia italiana, tenía que ser la Australia italiana, y tenía que ser un lugar de una potencial expansión, etcétera, etcétera. Entonces digo, me parece que alguna cosa se había hecho, ¿no? Porque no mucho. Hay una pregunta al inicio del libro que dejo esto aquí, este tema, Estado, ya lo dejo ahí, y una pregunta que hacen Pilar y Pablo. Está al principio. ¿Qué tanta alteridad puede consentir una comunidad que al reclamarse nacional está compelida a afianzar y garantizar grados de homogeneidad entre sus integrantes? Y yo respondo, depende de la capacidad coactiva de cada Estado, de los instrumentos que emplee, de sus horizontes ideológicos, de sus afanes de expansión. Yo les quisiera recordar que la Unión Soviética los tuvo a todos a palos durante, ¿cuánto? 70 años, bueno. Ahora Rusia, que también es un régimen autócrata, no consigue hacer lo mismo. Que sin tenerlos a palos, la Argentina manejó bastante bien
y una heterogeneidad muy grande a principios del siglo. También acá depende de qué instrumentos tienen los estados y si funcionan, ¿no? También me parece que durante bastante tiempo, y sobre todo las políticas francesas muy abiertas luego de la Primera Guerra Mundial, en parte por la pérdida demográfica, etcétera, etcétera, también funcionaban la École de la France y todo ese tipo de cosas que hoy no funcionan para nada. Es evidente que ahí hay un problema del contexto, de en qué momento una cosa funciona. Esa sería, yo digo, no es imposible que un Estado tenga a todos quietos, digamos así. No, no. Eso no quiere decir que destruya como se ve en la Rusia postsoviética, que destruya sus identidades. Pero quiero decir, estamos muy dominados por problemas que son muy contemporáneos y que tienen que ver con sociedades, sobre todo liberales, en las cuales claramente los inmigrantes son un problema, son un debate, y también son un debate porque ciertas políticas no se pueden hacer, o si se hacen generan una reacción en la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que siempre haya sido así. Dicho eso, es evidente que ustedes también plantean el problema de los derechos de los inmigrantes, pero ya estamos en la cuestión de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Lo que va para atrás es todo, ¿no? Acá no digamos, en el contexto de las sociedades europeas, ¿no? Cada cosa es un paso atrás, digamos así, ¿no? Latinoamérica. Bueno, vuelvo a lo dicho. La cuestión de naturalización y ciudadanía, que ellos complejizan también, no se pueden responder así sin atender a los contextos espaciales, creo yo. Yo creo que el contexto ilumina, pero es mi posición. Espaciales, temporales, políticas. Y aquí, Latinoamérica puede pensarse como un conjunto que tenga especificidades tales, porque este es el truco, que nos permiten hablar de Guatemala e imaginar que lo que ocurre ahí ocurre también en Ecuador, ¿o no? Yo estoy hablando de Guatemala, es un caso, punto. No sé qué pasa en los otros. Y en el libro no faltan advertencias, que en Pablo, en Pilar, en el texto de Pedrosa también, acerca de la heterogeneidad. Entonces, ¿qué une y qué divide? Latinoamérica ante todo es un concepto político. Luego es una, y no estoy hablando de la excepcionalidad argentina, ¿no? Que, bueno, decir Argentina, pronto se va a poder comparar a Argentina con El Salvador de Bukele, una cosa así, eso puede ser. Estamos tratando de esforzarnos para hacerlo. Entonces, este es un punto que problematiza eso, que creo que ustedes lo hacen, entre una Europa dominada por el ius sanguinis y una Latinoamérica dominada por el ius soli, en la segunda mitad del siglo XIX, como una resistencia al modelo europeo y a los principios dominantes en el derecho internacional. Cosa sobre que nuevamente Pablo y Pilar se interrogan. Y a mí me parece que esto es muy útil, y yo creo que no hay tal homogeneidad. O sea, creo que me parece que el caso mexicano argumenta contra la homogeneidad latinoamericana, y el caso francés, que me parece muy maltratado en realidad en el trabajo de Alonso, argumenta a favor de la diversidad del caso europeo. En suma, Latinoamérica es una categoría que no siempre es útil con respecto a este problema. Pero yo aquí creo que esto aparece en general en los enfoques globales por argumentos que ya dije. Pero hay un argumento sobre esto. Y ese argumento está en el trabajo, ya llevo mucho tiempo hablando, es en el trabajo, Alonso se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el primero? Acosta, el trabajo de Acosta. Cádiz, la matriz de Cádiz. Muy bien. Cito algo, que el autor cita también. Todos los extranjeros de países que no estén en guerra con nosotros pueden trasladarse al país y gozarán de todos los derechos del ciudadano.
Junta Provisional Gubernativa, 1810. Salvo que yo haya entrado en un lío con la cronología, esto es anterior a 1812. Entonces, yo no digo que todo venga de 1810, digo, no todo viene de Cádiz. Entonces eso me parece, como hubiera dicho Borges, que es un anacronismo que será descubierto a la larga, ¿no? La misma expresión, derecho del ciudadano, a mí esto me suena a francés, no me suena a español, pero estaré equivocado o será mi hispanofobia, qué sé yo. Segundo problema, ius soli e ius sanguinis, Código Napoleónico de 1804. El autor compara el ius soli británico con la conversión francesa del ius soli revolucionario al ius sanguinis. Ahora, aquí yo aplico el principio Fustel de Coulomb. Leamos el texto. ¿No? Leamos el texto. Y entonces, claramente el artículo 10 establece el ius sanguinis, pero el 9 señala que todo individuo nacido en Francia de un extranjero podrá, en el año que siguiente a la época de alcanzar su mayoría de edad, reclamar la cualidad de francés bajo condición de residencia y domiciliación. Esto es una forma atenuada de ius soli. El artículo 13 del Código Civil, el 4, Código Civil Napoleónico, establece que será admitido todo extranjero domiciliado gozará de todos los derechos civiles. También es atenuado, pero aquí cuando no sé quién, varios de ustedes me parece, agregan, y eso me parece toda una cosa nueva, que a nosotros nunca se nos ha ocurrido, agregan el derecho de domicilio, lo adjuntan al problema de el derecho de naturalización y el derecho de ciudadanía, y yo creo que eso es una, por lo menos para el 19 me parece que es un problema interesante. Voy a hablar de cosas francesas porque soy un afrancesado, como se sabe. Luego tenemos la ley francesa de 1851, en donde ya esto domina el ius soli. El doble llamado doble derecho del suelo, porque es el padre francés, el abuelo transmite al padre, ese transmite al hijo. No totalmente ahora es al revés, es ius solis en principio, pero existe la posibilidad, creo que también en México, ¿no? La posibilidad del extranjero rechazar la nacionalidad, y todavía eso está en la ley de 1889, que también me fui a leer, donde aún más favorable al ius soli, pero que conserva un residuo, digamos, de ius sanguinis. Todo individuo nacido en Francia de un extranjero, que en la época de su mayoría de edad, estoy citando, artículo 4, está domiciliado en Francia, a menos que en el año que sigue a su mayoría de edad, tal cual ella está reglamentada por la ley francesa, no decline la calidad de francés. O sea que aquí es al revés, ¿no? Es al revés del otro, pero de nuevo deja un resquicio para que la persona reclame el ius sanguinis y no se Después, si las personas hacían esto se basa sobre un truco, como se basaban estas naturalizaciones forzosas, que era que la persona no iba a reclamar, iba a decir, no, yo no me quiero quedar con la mía. Las personas en general son menos proactivas en ese sentido. Entonces, ius soli y ius sanguinis. Bergson. Etiquetas. Las etiquetas cubren cosas sobre el tipo más corriente, pero sobre el tipo más corriente de lo que la etiqueta recubre, y dejan de lado los casos que no entran dentro de esta simplificación que es una etiqueta. Necesitamos etiquetas, ya lo sé, pero de todas maneras estos tienen alguna... Porque
Por otro lado, no había una categoría de extranjeros. Y esa es otra complicación que uno puede introducir. No sé en América Latina, no tengo. Porque ella me hizo trabajar sobre comparar Argentina y Francia. Entonces yo de esto de acá no me dijo tú comparar con México. Y acá pongo un ejemplo de un artículo que nunca escribí, pero nunca publiqué, sobre la ley francesa de 1832. La ley francesa de protección y asistencia a los refugiados polacos. Y aquí yo introduzco una categoría, el refugiado, que es como una categoría límite de un extranjero que corre por un andarivel distinto del extranjero corriente en cuanto a las relaciones con el Estado y en cuanto a los derechos. Y es interesante la ley del 32. Hay otra ley sobre los polacos del Ruhr, que es de fin del siglo XIX, pero ya me la olvidé, no sabía cómo era, pero en Francia, ¿no? ¿Cómo era esto? Eran los polacos que arribaban luego de la derrota con Rusia. Estos tenían derecho a tener una residencia, un alojamiento y un subsidio del Estado francés, pero no se podían desplazar del lugar. Entonces, había un extranjero corriente que no tenía nada, pero tenía movilidad, y había un extranjero especial, considerado en un estatus singular, que tenía hasta un subsidio del Estado francés y un alojamiento del Estado francés. Entonces, ambos eran extranjeros. Ambos se relacionaban con una dimensión jurídica que no era uniforme para todas las personas. Entonces, yo creo que aquí, nuevamente, será porque es lo que yo sé un poquito más, los refugiados que son extranjeros son un punto de mira para el problema sobre el cual vuelvo. Ahora, la variedad puede ser amplia también con relación a la ciudadanía. Es extraordinaria la Constitución uruguaya de 1830. Los ciudadanos del Estado Oriental son naturales o legales. Los naturales son todos los hombres libres nacidos en cualquier parte del territorio del Estado. El derecho natural, el texto que enseñaba en la Universidad de Buenos Aires. Mira, los ciudadanos legales son los extranjeros, padres de ciudadanos naturales, avecindados en el país antes del establecimiento de la presente Constitución. Los hijos de padre o madre natural del país, nacidos fuera del Estado, desde el acto de avecindarse en él, los extranjeros que en calidad de oficiales han combatido y combatieron. Esto se parece a lo de la Revolución también, ¿no? Los que habían prestado servicios a la Revolución adquirían por tal hecho la ciudadanía. Desde el acto de avecinarse, los extranjeros en calidad de oficiales han combatieron los ejércitos de mar y tierra de la nación. Los que extranjeros, aunque sin hijos o con hijos extranjeros, pero casados con hijos del país, que profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo algún capital en giro o propiedad raíz, se hallan residiendo en el Estado. Los extranjeros no casados que también tengan alguna de las dichas condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, que acá hay extranjeros que son útiles y a estos les vamos a dar la ciudadanía y a los otros no se los vamos a dar. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto todavía se puede, no digo porque al final en algún lugar hay que organizar el caos de la realidad, pero digo que potencialmente se puede ir un poco más allá. Identidad, ya mencioné algo. Pero acá hay un tema que es tratado, no recuerdo por quién, que es el tema del pasaporte. Porque finalmente, ¿para qué necesitamos la naturalización? Porque, primero porque suponemos, yo lo veo como estudioso, ex estudioso de las migraciones. Y acá recuerdo que hubo periodos en los que se abolió el pasaporte y que en la segunda mitad del siglo XIX no había casi pasaportes. Volvemos al problema de la identificación. Salvo que la identificación sea somática, lingüística, etcétera. Si no, yo cómo defino. La mayoría de las personas no necesitaba. Alemania los necesita desde 1879 en relación con los rusos. Pide pasaporte, no antes.
Los franceses, la ley de 1893, que requiere un documento de identidad válido para todos los extranjeros residentes en Francia. Sin embargo, la mayoría de los países no requería pasaportes europeos ni documentación para traspasar las fronteras. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos, digo esto para decir que ese mundo era distinto de este. Punto. En muchos sentidos. Todavía en 1925 la Asamblea de las Naciones dio una resolución en favor de la abolición del pasaporte. ¿Y por qué digo esto? Porque los problemas pueden verse de dos lugares, ¿no? Y acá es una pequeña disidencia con Pilar. Igual, como a Francia ya no voy a volver. El tema de la doble ciudadanía. Ella cita el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y ve la reticencia a otorgar una segunda ciudadanía por parte de los estados. Yo veo lo contrario, porque si yo miro la situación en el periodo de entreguerras, y vamos a tomar una cronología corta, desde la conferencia de Evian de 1938, que obtuvo Tomás Le Breton, que se hizo el sonso completamente para no tomar ninguna posición, hasta la Organización Internacional de Refugiados, que se crea en 1946. El problema es que las personas tengan una nacionalidad. Eso, pero no contradice lo que yo dije. No, pero yo no creo que la Declaración de Derechos Humanos me parece que alude a lograr que los refugiados, que son millones, las personas apátridas, que son Derecho a tener derecho a tener una nacionalidad. Entonces me parece que luego de eso, a mí me parece que eso está en el centro. Pero bueno, es una perspectiva. En lo que yo vi, mirando por ejemplo los papeles de la Rockefeller, que están online, ¿no? de los historiadores y de estos, ahí hay también una serie de cuestiones en torno a qué se le va a conseguir y cómo, el tema de las condiciones excepcionales, pero que hace a ese gran tema que son los refugiados en el mundo de entreguerras. Armenios, judíos, españoles, etcétera, etcétera. Rusos, primero. Por eso, nuevamente, no un tipo de extranjeros, sino muchos. Pablo. Yo creo que Pablo, en el fondo, casi destruye la dicotomía ius soli y ius sanguinis. Porque también él ve la imbricación, ¿no? entre esas dos categorías, que son tipos ideales abstractos, porque después, en concreto, están, salvo una referencia que hace con respecto a la Tercera República Francesa, Pablo, que yo no comparto, pero digamos, para decir que tampoco. Él ve el pasaje de Ius Soli de 1836 a la Constitución de 1857. Y acá cito esto, en el cual el artículo 30, es Pablo, lo he sacado de ahí, son mexicanos, todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres mexicanos. Serían considerados mexicanos todos los extranjeros que hubieran optado por la nacionalidad mexicana a través de las leyes específicas de la materia. Y dice Pablo, cito Pablo, las complicaciones aparecieron cuando en la fracción tercera del artículo 30 se estableció que también serían mexicanos los extranjeros que adquirieran bienes raíces o que tengan hijos mexicanos siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad. Esto se parece bastante a la ley francesa de 1889, se parece este punto. Y luego pasamos a la ley esta Vallarta de Jus sanguinis
de 1876. Entonces, yo digo, me parece que no solo hay imbricación, sino que hay oscilaciones, y entonces tipificar como esto es, este país es ius solis, este país es ius sanguinis, prescinde de esa novedad que yo creo que, eh, que, que Pablo recupera en su trabajo. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir, porque no tuve más tiempo de escribir nada, pero ya creo que hay bastante. Es un libro inteligente, interesante, hable una serie de problemas, hable una serie de preguntas, y, y bueno, creo que da para una reflexión que yo diría ponga un énfasis ligeramente mayor en la temporalidad, digamos así. Como, porque siempre el, el- el historiador está en una aporía, de la cual nunca se da cuenta, ¿no? Inventa un pasado, ¿no? Pone el pasado allá, lo aleja, pero él está acá. Entonces, como está acá, lo vuelve a traer. Aleja el pasado y lo trae, porque toda historia es historia contemporánea y el libro este lo muestra. Se hace preguntas que nosotros no nos hacíamos a la luz, y creo que ustedes lo dijeron, no sé quién de los dos, a la luz de una serie de debates actuales que tienen una enorme importancia y que no la tenían cuando yo por lo menos me dedicaba a estas cosas. Bueno, gracias. Gracias. No sé si Pablo, ¿querés intervenir primero o Sí, me escuchas? no sé cuál va a ser la dinámica, pero bueno, es una lectura muy inteligente. eh, eh, pero que abre temas. Mira, me gustaría hacer, para empezar, el siguiente comentario. Tiene razón, toda la razón, Fernando, en relación a, bueno, ¿qué demonios quiere eso que llamamos Estado en torno a la regulación, el control y el otorgamiento de nacionalidad? Entonces, bueno, eso lo podemos, digamos, nos podemos aproximar a esa voluntad a través de los debates, de la legislación, de la jurisprudencia, etc. Por eso hay, digamos, tela de donde cortar. Pero hay otra parte de esta historia, que es por qué la gente quiere naturalizarse. Que no necesariamente coincide con eso que podríamos llamar voluntad estatal, norma estatal, debates estatales. ¿Sí? Y si en el caso, digamos, muy contemporáneo, esto en el último texto del libro, el texto de Yossi, lo rescata haciendo entrevistas, ¿no? Es decir, lo rescata con testimonio de por qué matrimonios deciden invertir en México, invertir en un nacimiento, literalmente es una inversión de algunas decenas de miles de dólares para parir del otro lado de la frontera. Pero en el caso de aquellos en donde no podemos nosotros interrogar al que se naturalizó, pues hay que medianamente tratar de ingeniársela para llegar a los expedientes de hace 100 años, de hace 120 años, de hace 80 años. Y encontramos muchas sorpresas, en donde no necesariamente lo que pretende el Estado es lo que quiere el sujeto o la sujeta que se quiere naturalizar. Y lo que, por lo menos con una idea que yo me quedé, es sobre todo revisándolo tantas veces como vimos compilar los textos, es de que hay
una función o un sentido instrumental en la naturalización, hablando desde la gente común y corriente, Fernando, no desde el legislador ni del jurista sentado en los congresos. ¿Sí? Quiero resolver un problema, y ese problema probablemente esté muy alejado de los candados que la jurisprudencia pone. Y ese problema tiene que ver con la vida cotidiana. Así de sencillo. Quiero que no me echen de este país. Quiero tener algún documento que me permita vivir medianamente tranquilo. ¿Sí? Quiero poder dedicarme a algunas actividades que no lo puedo hacer si soy extranjero. ¿Sí? Quiero tener por lo menos una nacionalidad porque he perdido la de origen. ¿Sí? Bien, en ese sentido, por supuesto, tiene razón Fernando, vamos, la diferencia entre lo que se pensaba hace 150 años y lo que se piensa hoy son notables, pero desde el punto de vista, entre comillas, desde abajo, de aquellos que gestionan las naturalizaciones, hay unas coincidencias sorprendentes. Es decir, a mí se me ocurre, y esto lo he conversado con Pilar y también con Daniela, el recurso de la nacionalidad o de obtener la nacionalidad como un recurso refugio, como un lugar o como quizás el último lugar al que puedo acudir para continuar viviendo en este lugar. ¿Sí? Independientemente de las sesudas discusiones en torno a ius sanguini, ius soli, hijos de hijos, tercera, cuarta, quinta generación. Bueno, este es un problema que yo creo solo lo podemos observar con trabajo de base, es decir, con trabajo de archivo. ¿Sí? Desde el punto de vista histórico. Y eso, lamentablemente, no hay mucho. No sé muy bien por qué, pero puedo adelantar que no es fácil llegar a los expedientes. Es muy complicado llegar. Y cada uno de nosotros puede contar sus viacrucis. Pero esto nomás quería como para comenzar a conversar. Y muchas gracias, Fernando. No, solo una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que lo instrumental también cambia. Había una historia acá de Lucio Mansilla que decía, todos la conocen, creo, en época de Rosas, para los criollos hubiera sido bueno tener un cónsul. Es decir, ¿quién iba a tomar la nacionalidad de lo que fuese esto, la Argentina o lo que fuese, si tenía una protección mayor? No, bueno, es un poco paradojal, pero tenía mayor protección no teniéndola que teniéndola. O sea, es casi la inversión de la situación posterior, en el cual el que tiene la ciudadanía tiene los derechos y el que no la tiene, no los tiene. Pero por lo menos, hasta casi, por lo menos mientras por lo que yo recuerdo, los italianos y otros se subían con la cañonera hasta el puerto de Rosario para hacer presión y ese tipo de cosas, acá tener a la de origen estaba bien. Sí. Bueno, yo creo que el primero que dice eso es Sarmiento, un artículo del 57, me parece. Pero efectivamente, ahora, primero, muchísimas gracias. La verdad que no me decepcionaste, esperaba eso. Por eso te invité. Y no es cierto que dejé de invitarte por eso. Pero bueno, siempre una lectura inteligente, como dijo, y que abre, digamos, puntea cuestiones que son, digamos, ese universo enorme que quisimos abordar con Pablo. Entonces, capaz que voy a hacer dos cosas, ¿no? Una es
las observaciones críticas respecto al libro en sí y después las más teóricas que están atrás. El libro, como nosotros dijimos, y lo dijo Pablo, fue una voluntad de dar una especie de visibilidad a algo que estaba trabajándose y sobre todo establecer un punto de debate entre diferentes disciplinas que se interesaban en ese. Entonces el libro tiene tensiones que vienen de ahí, es decir, las personas que están trabajando esos temas, no es un grupo que fijó una agenda y a partir de ahí se trabajó, ¿no? Entonces, eso se ve y es lo propio de un libro, de una compilación que busca, digamos, cubrir un tema a partir de gente que trabaja en distintos lugares con distintas agendas. Entonces, por ejemplo, el caso de Acosta, a mí el trabajo de Diego Acosta, yo no diría que no me gusta, es que es excesivamente jurídico y justamente estamos tratando de establecer espacios de diálogo con los juristas para que los juristas acepten otra aproximación histórica y dialoguemos, ¿no? Entonces, lo que decís de Acosta, yo también, y de manera muy así, así como decir, velada, digo algo en la introducción, pero yo se lo señalé, porque tuvimos obviamente un intercambio, y señalé, y sin embargo se mantuvo, por eso que yo digo que tiene una aproximación genealógica, es una aproximación jurídica de la cuestión, ¿no? Y compilativa, Ah, eso, bueno, pero me parece, ¿no? efectivamente, pero eso, digo, lo asumimos el hecho de que el objetivo del libro era, Tiene mucha información, ¿eh? sí, no, pero bueno, a eso voy, el libro es un instrumento más para establecer un punto, digamos, un espacio de debate y pensar justamente cómo las distintas disciplinas abordan este tema y en particular nos parecía que que los historiadores debían tomar parte en ese debate, ¿no? Y en ese sentido, No, a pero no partir tienen por qué justificarlo. no, no, pero digo porque es importante, bien. esa es pero efectivamente no todos, digamos, tenemos, son perspectivas diferentes. Respecto a la presencia, respecto a las cuestiones más teóricas, una que quisiera reaccionar a lo que dijo Pablo, la nacionalidad como recurso para continuar a vivir en el lugar. Yo creo que también, y eso es una cosa también interesante que los archivos muestran, es que la nacionalidad también es un recurso de movilidad, porque es lo que permite también no solamente establecerse, sino poder viajar, ¿no? Y eso es particularmente hoy en día es porque las políticas migratorias restrictivas de los estados hacen la movilidad más difícil, entonces el doble pasaporte, el pasaporte europeo es el que permite ir a Estados Unidos, por ejemplo, y atravesar esa frontera que parece infranqueable. Pero en el siglo XIX y XX yo he visto casos, por ejemplo, momentos de guerra. Entonces, la doble nacionalidad, que está prohibida, sirve para eso. La cuestión del 48, yo señalé eso, es decir, digamos, vos trajiste a debate una figura que efectivamente está ausente en el libro y que es importante, que es la cuestión del el refugiado, que es un individuo protegido finalmente por un Estado, antes que el Estatuto de Ginebra lo instituya, y que no es ni extranjero ni nacional. Pero yo creo que el libro, o en todo caso nuestras investigaciones, por ahí en el libro no se ve tanto, porque cada uno contribuyó con un texto específico, es mostrar, y hablamos hoy en el seminario, la diversidad de figuras que hay, ¿no? Así como no, el ciudadano no es un ciudadano nacional, también hay distintas formas de ciudadanía y eso se aproxima a eso trabajando en los archivos. Efectivamente hay una diferencia entre el... Pero creo que todas las observaciones que hiciste, como dijo Pablo, estamos totalmente en acuerdo y lo practicamos en las investigaciones personales. Lo que este libro trataba es primero, poner a los historiadores, digamos, indicar que los historiadores tienen que intervenir en este debate,
porque tienen cosas para aportar, si hay voluntad de ser escuchados, algunos tienen más o menos voluntad, y al mismo tiempo pensar de manera diacrónica y comparativa en estos espacios. Yo reconozco que lo de Latinoamérica y en particular digamos, el texto de Diego Acosta tiene problemas, pero al mismo tiempo plantea un tema que me parece importante y sobre el cual se van digamos, a aprender los juristas posteriormente, es la idea de que hay una comunidad jurídica que viene digamos, del imperio, y que esa comunidad jurídica permite pensar en, en vocabularios y derechos comunes, y el derecho internacional, las primeras, digamos, manifestaciones de un derecho internacional latinoamericano están fundados en esos principios. Eso es lo que yo creo. Ahora, lo que hace Acosta es poner acentuar excesivamente Cádiz, y dar a Cádiz una especie de peso retrospectivo que no tiene. Sí, sí, sí. No, y aparte que España cambia, aparte, y muchos países o sea, si España cambia, ¿por qué los latinoamericanos no podían cambiar? O sea, no es una... Pero bueno, creo que... No, y respecto a lo que dices que hay trabajo. Sí, lo que no hay trabajos es sobre, digamos, los expedientes. A eso voy, porque incluso Gandolfo, que es un historiador, digamos, los textos que ha hecho son buenísimos, pero es sobre los debates políticos, los discursos. O sea, lo que dice Pablo es cierto, y que lo hemos experimentado trabajando con los expedientes, es que el expediente da en esta cosa de calidoscopio, otra imagen, y muestra justamente cómo los actores se mueven, digamos, buscan otras cosas. Estoy leyendo un libro de Edgar Morin, que es muy interesante, que habla, Vidal es su padre, ¿no? Y cuenta la vida de su padre. Vidal digamos, Morin en realidad son familias judías de Salónica. Entonces, la comunidad judía de Salónica tiene un estatuto particular durante el Imperio Otomano. Salónica pasa a Grecia en 1913. Ellos tienen la posibilidad de quedarse en el Imperio Otomano o ser de nacionalidad griega. No aceptan ni una ni la otra y piden ser protegidos por distintos países. Unos piden por Italia porque parte de la comunidad era de Livorno y vienen aquí. Otros de Portugal, de la época de expulsión, y los portugueses les dan protección. Entonces, y hay un momento en donde, que ahora no sé si lo voy a encontrar el pasaje, le dicen, ¿usted qué es? Que es turco, es italiano, y en realidad no es nada. Él dice, no, yo soy de la comunidad de judíos de Salónica, pero eso no es una nacionalidad. Así que hay enredos, y ellos lo que buscan, por ejemplo, es favorecer una a otra para no, por ejemplo, no participar a la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando Italia entra, ahí están fritos, porque al principio estaban protegidos. O a veces dentro de una misma familia se encuentran en dos campos confrontados. O sea, eso es lo que hacen los individuos. No es que se sientan italianos, franceses. O sea, ahí lo dijo Pablo también, ¿no? Y eso es cierto que la naturalización no impide la movilidad, ni tampoco exige una identidad. Y lo que es interesante de este libro es que Morin, que cuenta la historia del padre y da cuenta de todo eso, en un momento cuando habla de la naturalización dice, Vidal se siente en 1926 sedentarizado, Vidal es el padre, sedentarizado, se dice, y francés, y decide demandar la nacionalidad francesa. Eso es totalmente ideológico. O sea, eso es una representación que él se hace, porque dice exactamente lo contrario cuando cuenta la historia del padre, ¿no? Y eso es él como francés, o sea. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, cómo la diversidad, y eso es lo que te da el archivo, o sea, pues es el problema, ¿no? Que sin los legajos, sin entrar al corazón, sin hacer el trabajo incluso que hace Daniela sobre las dificultades que tiene el Estado para
para identificar, ¿no? Que es otro tema que no ha sido trabajado sobre lo que sería una historia social de la administración, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, 2 o 3. Tres. Bueno, una que, digamos así, alguien habla, no recuerdo quién, de la path dependency. No recuerdo quién habla. La dependencia del camino, ¿no? O sea, que si bien nosotros, me parece que hay un parágrafo en el libro, yo me acuerdo, recuerdo mal, que se menciona eso, que es una cosa que da una línea de continuidad, ¿no? Determinadas tradiciones, que no son necesariamente solo tradiciones jurídicas, sino que son tradiciones políticas, en las cuales generan cierta continuidad que trasciende el contexto en muchos casos, ¿no? Entonces puede haber una especie de matriz, que puede no ser Cádiz, puede ser matrices nacionales, puede ser matrices que cambian, pero que en algún momento se estabilizan e bueno, no tiene tanto que ver con lo de ustedes, pero la extraña supervivencia de nuestra Constitución de 1853 y de los derechos concedidos a los extranjeros, cuando es evidente que desde los años 30 las clases dirigentes no quieren eso, pero sin embargo ahí hay una especie de mitología que es difícil mover, o sea, como, bueno, eso. Y después, dos cositas. eh, una, si yo pudiera entender qué es lo que escribí, eh, eh, la figura del refugiado, bueno, la guerra, ahí tenemos un núcleo, ¿no? Un núcleo que por lo menos para el contexto europeo cambia sustancialmente el problema de derechos y también el problema de papeles, porque ahí es cuando hay una universalización de papeles. La idea la idea instrumental, que es la idea clásica, ¿no? La idea instrumental es que la gente no quiere ir a la guerra y eso es otro de las condiciones. Bueno, Charles Gardes, ¿no? Que se hace, como mostró Otero, se hace falsificar una partida, no, en Tacuarembó. Para no ver. Pero hoy hay una revisión ahí, está toda la escuela de Perón, no de Perón en general, Perón, donde está el mausoleo, que da una imagen bastante más matizada de la voluntad de participación en la guerra no de los oficiales, sino de las clases populares. Entonces ahí ahora hay una discusión. Y eso me parece que también, con respecto a algo que creo que dijo Pablo, efectivamente a las personas no les importa nada y no les importa nada. Quiero decir, los mitos patrióticos son extraños, pero cuando no han pasado por una molienda muy fuerte de nacionalización, el mito patriótico juega un papel. Entonces ahí también tenemos antes de la molienda o después de la molienda, digamos así, y ahí también me parece que la cosa instrumental se complica, porque la cosa instrumental ya no es solo quiero, esto es lo que me conviene, sino que ahí hay una interferencia de una dimensión que yo creo que hay que reintroducir, que si queremos, que está aquí está presente, pero es la dimensión de las creencias, las creencias de las personas que no son medio fin solamente. Vuelvo a Max Weber, estoy en una fase weberiana. Son también orientadas por valores. Entonces, no es que las clases populares solo quieren obtener una ventaja. Creo que también ellas están muchas veces permeadas por una orientación que es absurdo, porque ¿quién querría ir a una guerra, no? Pero por poner el ejemplo de la guerra y por poner el ejemplo de la identidad, ¿no? La identidad. Que también eso es móvil o es dinámico, creo. Sí, sí.
No, contar una anécdota, un ejemplo de mi familia. O sea, mi familia creo que también es un poco... sí. Sí, no, Pablo, no, tengo vozarrón. Bueno, no, decía que iba a contar un ejemplo de mi familia misma sobre este tema, ¿no? De por qué tomar o no tomar, como un extranjero tomar o no tomar la ciudadanía, la nacionalidad. Bueno, en este aprovecho para saludar a Pablo, vos no me ves, pero soy Adriana Bernardotti. Hola Adriana, ¿cómo estás? No me voy a reconocer, ahora soy rubia. Eh, no, bueno, el caso de mi familia, o sea, mi abuelo emigrado en el 800, nunca tomó de Italia, ¿no? Nunca tomó la ciudadanía, se negaba a tomar la ciudadanía. La razón, no lo conocí, pero por lo que me explicaban, porque yo soy primera generación, padre y madre italianos, porque la cosa, que bueno, él todo lo que ganaba, había hecho dinero, lo invertía en Italia y la razón ahí era fiscal, era económica. Temía tener problemas, es más, todo lo mandaba, compraba tierras en su pueblo, ¿no? Compraba tierras en la zona de proveniencia. Mi madre y mi tía, o sea, mi abuela también después italiana, fue a buscar mujer, bueno, la trajo, bueno, mi madre nació en Italia también, porque había vuelto por un año a buscar mujer y volvió embarazada, o sea, mi madre llegó a nacer en Italia y mi tía no, Argentina. Mi madre no sacó tampoco nunca la ciudadanía, si bien el italiano prácticamente no lo hablaba, pero allí jugó un tema, es más, tenía problemas para trabajar, o sea, fue egresada de esta facultad y demás, pero le tocó trabajar en la época del peronismo, entonces no la quería sacar porque sentía que se tenía que afiliar y para tener el puesto docente, bueno, se tenía que afiliar al peronismo. Ahí había una razón política y también económica, ¿no? También seguía el tema de las tierras. Mi tía, en cambio, argentina, terminó viviendo en Italia y casándose en Italia, pero ella quería ir a la Argentina y ella vivió toda su vida con el pasaporte argentino, hasta tener problemas porque ella quería, era un tema ahí subjetivo, de mantener la nacionalidad argentina y que ella era argentina y circulaba por Europa con pasaporte argentino. Mi hermano, que bueno, somos los dos ciudadanos, pero él nunca sacó el pasaporte porque cuando viajó a Italia la primera vez, había un tema con el tema todavía servicio militar y a ver si todavía me dejan adentro, ¿no? O sea, eh, quiero decir, en una familia un poco como lo de Vidal, ¿cómo se va? Se va sí. Claro. Pablo, no sé, quería decir algo. Daniela, ¿querés decir algo? No, realmente nada. Muchas gracias por invitarme a participar en el libro. Creo que aparte, no es resultado de un proyecto de investigación, pero creo que puede dar origen a un proyecto, porque creo que varias de las cosas que salieron en el libro son muy sugerentes para seguirlas trabajando. Em, y en mi caso, bueno, pues insistir en el trabajo de archivo, que es lento y artesanal y muy trabajoso, pero que bueno, que abre mundos y aprovecho también para contar una sola cosa que me pasó con estos expedientes de naturalización, y es que yo estoy trabajando en las naturalizaciones rechazadas o las que no llegaron a buen término, y me encuentro el expediente de un señor que resultó ser el suegro de una amiga, y era de origen sirio, de familia judía siria, y no lo naturalizaron, ¿no? Y trató y trató y trató muchos años y no hubo manera, ¿no? Le decían, le daban largas por una razón o por otra y no lo naturalizaron. Entonces, le conté a mi amiga que encontré el expediente y ella me cuenta que en su familia el mito familiar era que él nunca se había querido naturalizar porque él era muy nacionalista y tenía mucho amor a Siria y él nunca había pedido la nacionalidad mexicana. Cuando había tratado, pues, creo que más de 10 años de que lo naturalizaran. Entonces, pues,
también muy interesante cómo en las familias después se reconstruye el rechazo, ¿no? Se reconfigura en algo positivo lo que fue, pero bueno, nada más, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Fernando, por la presentación. Si me permiten, para agregar, bueno, No, él quería decir. Pablo. No, no, de nuevo, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Sí. No, esto que decía Fernando y también María Adriana, digo, hay también dimensiones que aparecen, digamos, aparecen atisbos en estos trabajos que son solo capítulos de un libro, hay trabajos mayores, de la manera en que efectivamente esto que decía Fernando se cruza lo instrumental con el mundo de las identidades, el mundo de las emociones, en el territorio de la toma de decisiones políticas. ¿Sí? Es decir, cómo se percibe a los otros, cómo se imagina la autoridad que en su momento tiene que tomar una decisión de por qué la otra persona está gestionando o está solicitando una nacionalidad, y en función de esas percepciones, o esas percepciones recortan políticas y se traducen en normas. Por ejemplo, esto que tú decías, Fernando, en una intervención anterior. Esto es claro, por lo menos es claro en la documentación histórica para el caso mexicano. El problema era el siguiente. Los hijos de extranjeros nacidos en México tenían la opción a los 21 años de tomar la nacionalidad mexicana por opción, ¿sí? Por haber nacido en México. Sin embargo, no la tomaban. ¿Sí? La autoridad lee esa decisión de no tomar la nacionalidad en el sentido de que para ellos ser extranjeros era ser privilegiados. ¿Sí? Gozaban de un privilegio que no era un privilegio en el sentido económico, sino de un privilegio social, de un prestigio. Ser extranjero otorgaba estatus, tangible o intangible. ¿Sí? Bien, para combatir ese privilegio, que es una cuestión literalmente de percepción, entonces hacen modificaciones en las normas en el sentido de que si esos extranjeros, ¿sí?, no se naturalizaban y eran propietarios, sus propiedades podían ser expropiadas. Es decir, como un mecanismo para combatir el privilegio de ser extranjero. ¿Sí se entiende, no? Es decir, cómo lo instrumental funciona, pero también funciona el territorio de las percepciones, de las emociones, de los sentimientos, de las identidades, en las tomas de decisiones personales y en el diseño de política. ¿Sí? En el caso mexicano eso es clarísimo, muy, muy claro. No, solo quería señalar esto. Efectivamente hay una cantidad de puertas para entrar a estos temas muy distintas, y de alguna manera algunas de estas puertas han sido exploradas en estos trabajos, porque no nos olvidemos, volviendo al asunto de políticas nacionales de América Latina, que hay un par de trabajos, en particular el trabajo de Luisi Pedrosa, que es una experta en relaciones internacionales y en temas de ciudadanía global, en donde sí ella despliega ahí
digamos, un instrumental electrónico y en bases de datos mostrando la manera en que se recortan o no ciudadanías, se otorgan o no privilegios en más de 20 países en América Latina, ¿no? Es decir, hay trabajos muy, muy contemporáneos, pero que sí tienen el objeto del espacio latinoamericano, que desde los históricos no, están mucho más anclados en realidades nacionales. Solo eso quería decir. No, quería para digamos, ir en el sentido, pero Pablo lo desarrolló perfectamente. Capaz un punto que es importante es que cómo los agentes que intervienen, en el caso argentino son los jueces o las diferentes administraciones en el caso mexicano. En el caso argentino también, porque a medida que se acumulan las exigencias de documentos probatorios, se asocian distintas administraciones para el otorgamiento de la naturalización. Pero lo que es interesante es, y eso se ve durante el periodo conflictivo, es decir, la guerra, o en los años 30, es cómo aquellos agentes que ya sea de la administración judicial o consular, cómo introducen elementos justamente de identitario, de percepción de una comunidad imaginada en el reconocimiento de un estatuto jurídico. O sea, y eso es interesante, o sea que el estatuto jurídico nada dice de que uno para tener la nacionalidad tiene que sentirse argentino, o sea, uno que tiene que ser es mayor de edad, 2 años de residencia, tener un trabajo, en fin, y eso, y una vez que uno adquiere el estatuto, en principio es de por vida. Ahora, lo que es interesante es ver cómo se introducen esos elementos. Entonces, en la Embajada Argentina, por ejemplo, o en España durante la Guerra Civil, se van a, digamos, son argentinos nativos y sin embargo se dice, bueno, pero son rojos, o sea que la ideología los aleja de lo que se supone que es la identidad argentina, o no son suficientemente argentinos porque hace mucho que están en España. Eso en ningún lado de la ley eso figura, pero interviene. Entonces, cómo los agentes introducen otros elementos para disminuir, acortar esa definición jurídica que es siempre la misma. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Fernando. La única manera de trabajar de cómo se hacen políticas de nacionalidad es trabajando sobre cómo se trata, se reconoce, se rechaza, se otorga o no se otorga ese estatuto. Sí, y una cosa más, que no está presente en el libro, pero sí está presente en otros trabajos, es ese enorme mediador entre la norma y la práctica, que es la corrupción. Sí, sí, sí. No. En el propio funcionamiento de la administración de las políticas de nacionalidad. Ahí es benéfica, che. ¿Sí? Toda la gente que pudo venir acá. Claro. Sí. Sí. Es decir, cómo la restricción desaparece o de la mano de gestiones, gestores, coimas, mordidas, etc. Sí, vamos. No, vamos. Noemí. Sí. Agradecer nuevamente a Fernando y a la presencia de Pablo, Pilar y Daniela. Fue realmente una jornada muy enriquecedora. Vamos a tratar de sacar una reseña del libro en nuestra revista y seguramente vamos a organizar otras futuras reuniones y discusiones sobre esta temática. Muchas gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. Abrazos a Daniela, Pilar. María Adriana, no te veo, pero te mando un abrazo enorme. ¿Sí? Noemí, muchísimas gracias por todo esto. ¿Sí? Gracias a vos. Gracias a Chao, vos. chao, chao, chao. Nos vemos pronto. Chao.